Hoy voy a resolver uno de los mayores problemas que me encuentro en las adaptaciones del ligamento cruzado anterior. Y es que el otro día estaba haciendo por Instagram un preguntas y respuestas, @MauroClementeFit, te recomiendo seguirme porque doy píldoras diarias sobre la adaptación, compartiendo casos de mis deportistas y ampliando información y contenido sobre todo lo que conlleva esto. Y me hablaban acerca de la flexión de rodilla. Voy a leer tal cual la pregunta que me hicieron. Fue, plastia del semitendinoso, es decir, del isquio. Flexión pasiva asimétrica, pero hay poca. Es decir, que en pasivo, si forzásemos por así decir, hay poca diferencia, hay un poquito, pero no hay mucha. Y en flexión activa, es decir, flexionar la rodilla uno mismo, hay una diferencia abismal. Y me preguntan, ¿por qué? Vamos a desarrollar esto un poquito para que no te suceda a ti. Lo primero que le dije fue, desconozco el momento en el que te encuentras. ¿Por qué? Porque es normal tener algo de asimetría en la flexión de rodilla, tanto en pasivo como en activo, durante las primeras semanas o meses postoperación. ¿Por qué? Porque hay un tiempo mínimo también que debemos respetar para ir ganando toda esa movilidad en flexión de rodilla. Ahora bien, si han pasado 6, 7 meses y tienes diferencia tanto en flexión activa como en pasiva, quiere decir que no has hecho un buen trabajo, una buena progresión para recuperar esa flexión de rodilla. Aún así, hay gente que siempre se le queda un poquito de diferencia porque suele tener como esa condición a nivel biológico de que le va a costar más recuperar la movilidad. Incluso puede ser que tenga ciertas adherencias, tanto para la extensión como para la flexión. Tengo un vídeo hablando sobre todo esto, al que te recomiendo también echarle un vistazo para, sobre todo, pues prevenir si te acabas de operar que te pueda suceder todo esto. Pero vamos, el consejo número uno que te doy es que te pongas en manos de un buen profesional desde el día uno. Yo trabajo con todas las personas, incluso desde antes de la operación, y cuando hacen esto, los resultados postoperatorios son fabulosos. 100% de las personas que han hecho un preoperatorio, el 100% de las personas han estado fenomenal en el postoperatorio. Así que esto es algo que te recomiendo muchísimo. Entonces, si no has seguido una buena progresión y no has planteado una buena progresión de ejercicios para la flexión de rodilla, pues a nivel pasivo es muy probable que te encuentres asimetrías a partir de los 3, 4, 5 meses, ¿vale? Que ahí ya deberías tener una flexión de rodilla completa y sin problemas. Ahora bien, a nivel de flexión activa, hay otros factores también que pueden existir por ahí. Es más fácil que haya cierta simetría en el tercer y el cuarto mes, pero ya te digo, a partir del quinto o sexto mes ya debería estar completamente igual. ¿Por qué? Porque ahí estamos evaluando la capacidad de tu isquio y de la musculatura flexora de rodilla de poder ejercer esa flexión de rodilla. ¿Qué pasa si a ti te han cogido una plastia del semitendinoso? ¿Vale? Como es el caso de la pregunta del seguidor que me hacía por Instagram. Si te cogen una plastia o te cogen un trocito del tendón del isquio, solo por el hecho de que te quiten un trozo, ese isquio ya se va a ver afectado también. ¿Vale? Algo que no se tiene en cuenta es que no nos estamos recuperando solo del ligamento cruzado anterior, nos estamos recuperando también de la lesión que se ha producido del hecho de que te quiten un trozo del tendón, ya sea del cuadricipital, ya sea del rotuliano, ya sea de la banda iliotibial, ya sea del semitendinoso recto interno, ya sea del peroneo largo, de todas las zonas donde te pueden quitar un trozo de tendón para convertirlo en plastia o para convertirlo en el nuevo ligamento a través del proceso de ligamentización. Entonces, no solo te vas a recuperar de las rodillas, sino que debemos adecuar todo desde el día uno para que esa zona que se ha visto afectada porque te han quitado un trocito, pues que se recupere en las mejores condiciones posibles. ¿Qué pasa? A ti te han quitado un trozo del isquio, pues ese isquio va a estar más débil, por ejemplo, con una persona que le hayan quitado del rotuliano. Sin embargo, la persona del rotuliano va a tener más afectado el cuádriceps que la persona que le quitaron del isquio. Entonces, todos estos matices hay que tenerlos en cuenta, por eso no hay dos adaptaciones iguales, porque los objetivos de las personas son distintos, porque la operación es distinta y porque la lesión es diferente. Todo esto lo desarrollo para que todos los fisios, entrenadores, adaptadores, kinesiólogos que se dediquen a adaptación del cruzado lo puedan aprender en mi formación, en mi mentorship de adaptación y ligamento cruzado anterior, que te dejo el link por aquí abajo. Todo esto lo desarrollamos muchísimo porque son cosas que debemos tener en cuenta al 100%, si no, la vamos a liar. Y tú como paciente, como persona que te has lesionado el cruzado, pues también debes tener en cuenta esto y te lo deberían explicar. ¿Vale? Que no va a ser lo mismo esa recuperación del isquio si te han cogido del isquio que si te hubiesen cogido del rotuliano. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, en lo que falla muchísima gente, aparte de todo esto, es en la selección de ejercicios. Es decir, los ejercicios que tú vas a utilizar durante tu proceso de readaptación para mejorar esa fuerza flexora de rodilla. Como bien comentaba, el isquio ya se ve afectado porque te han quitado un trozo. Entonces, pues dejo caer esto, pues no va a ser tan interesante, por ejemplo, meter peso muerto en las primeras semanas. Es más, yo lo que es, por ejemplo, una bisagra de cadera con el foco de estirar
más a nivel de eso, más bisagra de cadera pura y dura, no tanto con flexión de rodilla, que se encarga de elongar el isquio, pues yo eso en una persona que le han quitado el isquio no lo utilizo durante las primeras semanas o incluso durante los primeros meses, porque hay infinidad de ejercicios que nos van a venir muchísimo mejor, tanto para mejorar la cicatrización en las primeras semanas como para el desarrollo de fuerza en fases más avanzadas, como para mejorar la capacidad de contracción y relajación en la fase ya más orientada al rendimiento. Y luego ya podemos empezar a meter también todo ese componente excéntrico y tal que también es interesante. Pero de primeras tenemos decenas y cientos de ejercicios que podemos utilizar en progresión y que van a mejorar ese isquio, esa función del isquio, ¿vale? Esto por un lado, tenemos que tenerlo en cuenta. Si eres profesional, por favor, hazme caso y apúntate al curso también porque vas a aprender muchísimo sobre todo esto y lo vas a poder tratar con garantías el 100% de los casos, ¿vale? Que de eso trata el curso, de que tengas las herramientas necesarias para tratar el 100% de los casos de cruzado que te van a llegar a consulta. Y si eres una persona que se ha lesionado del cruzado, pues debes entender que hay muchísimos ejercicios, que cada operación es distinta y que si no tienes el conocimiento suficiente, pues necesitas ponerte en manos de la persona adecuada para que sepa llevarte y conducirte bien por el camino. Así que te dejo también un link por aquí abajo para que me puedas contactar, me cuentas un poquito más a fondo tu caso y que te pueda echar un cable con todo esto. Dicho esto, hay un montón de ejercicios que nos van a ayudar. En primera instancia, necesitamos ejercicios también que nos ayuden y que favorezcan esa cicatrización, a cerrar. No lo vamos a elongar en las primeras semanas. Si ya te han cortado por ahí un trozo, ¿para qué tenemos que empezar a estirar y forzar y tal? Te voy a poner el ejemplo de la propia cicatriz donde a ti te han abierto. Si esa cicatriz a los 5 días empiezas a estirarla, pues no se va a cerrar nunca. ¿Cuándo empezamos a movilizar la cicatriz? Cuando ya ha cicatrizado, cuando ya no hay riesgo de que eso se abra. Pues lo mismo tiene que pasar con el tendón. Entonces debemos entender los tiempos biológicos también de curación de un tendón para poder y saber cuándo meter ciertos ejercicios. Ahora bien, no solo nos tenemos que basar en tiempo, sino que cada persona es distinta y también las características y las diferencias individuales las tenemos que controlar. Por ejemplo, el isquio no solo se encarga de hacer una flexión de rodilla, sino que trabaja de manera isométrica, por ejemplo, cuando corremos. Entonces, los excéntricos para mí no son tan interesantes, especialmente si te han cogido del isquio en las primeras semanas. Hay otros muchos ejercicios que van a respetar esa anatomía y biomecánica funcional de la musculatura de la cadena posterior que van a ser más interesantes a utilizar. Ahora bien, ¿quiere decir esto que no podemos utilizar, por ejemplo, la máquina de flexión de rodilla en el gimnasio? ¿Quiere decir esto que no podemos hacer un curl nórdico? ¿Quiere decir esto que no podemos hacer un buenos días con barra? No, los podemos utilizar, pero por ejemplo en mi caso es como que comparten un espacio pequeño o un número de series o de volumen que le metemos a lo largo de la semana o del mesociclo o durante la adaptación no es tan grande como los ejercicios que sí respeten la anatomía y la biomecánica funcional. Y en eso se basa mi sistema de trabajo, además de otras muchas cosas como la neurología, los hábitos, suplementación, parte de los propios ejercicios, entender la propia patología, etcétera. Así que no me quiero enrollar mucho más. Te invito a que sigas esta cuenta porque cada vez estamos compartiendo mucho más vídeos de muchísimo valor y no quiero que te pierdas nada. Viene un año muy bueno donde voy a sacar un montón de proyectos súper chulos, donde he estado meses dedicándole pues, muchísimo tiempo, como es la propia formación que ya he comentado, como es, por ejemplo, un congreso, que ya lo dejo caer por aquí, como es, por ejemplo, una membresía y otras muchas cosas que he ido desarrollando durante todos estos meses atrás porque lo que quiero es ayudar al máximo número de personas posible debido a la falta de información de calidad que nos encontramos sobre la lesión del cruzado en Internet. Aparte, cada vez están saliendo más personas que dicen que son expertas de esta lesión y no tienen cientos de casos de éxito, por ejemplo, como es mi caso en los años de estudio, que yo, por ejemplo, le he dedicado a esta lesión, a intentar comprenderla y todavía queda muchísimo camino por recorrer y por aprender, pero necesitamos profesionales que de verdad se impliquen al 100% en esta lesión, porque es una lesión que cada vez afecta a muchas más personas y tenemos que estar 100% focus en aprender, en mejorar y en ayudar a las personas a que pues, os podáis recuperar y en mi caso también a ayudar a los profesionales que se encargan de readaptar, que tengan las herramientas necesarias para poder ayudar al máximo número de personas posible, ¿vale? Ojalá tener 100% de casos de éxito. Es muy difícil, pero siempre estoy lo más cerca posible de ese 100% de casos de éxito, ¿vale? Y esto solo se consigue trabajando, echando horas, estudiando y habiendo visto ya a más de 200 cruzados en los últimos meses, ¿vale? Llevo ya como 5 o 6 años dedicándome
especialmente al cruzado, desarrollando todo esto y al final he creado mi propio sistema de trabajo, que es el que explico en el mentorship y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, dale like, suscríbete y todas esas cosas. Espero que hayas disfrutado y que te haya ayudado de verdad. Un abrazo y hasta la próxima.